Buenas noches, compañeras y compañeros. Yo quisiera hablar hoy del tema de salud. Estamos en la fase 3 y ha habido mucha desinformación por parte de la oposición, una narrativa que trata de empañar toda la estrategia que ha venido siguiendo el sector salud del gobierno federal. Todos hemos sido testigos de que pues en México es la primera vez que los datos de vigilancia epidemiológica en medio de la pandemia son públicos, son diarios y cualquier persona los puede cotejar, corroborar. En esta fase 3, que se llama fase epidémica, se utiliza un método que se llama Red de Infección Respiratoria Aguda Grave, el IRAG, que permite conocer el tamaño de la enfermedad a través de una muestra para conocer a través de ella la presión hospitalaria del sistema de salud. Este método monitorea el 100% del número de personas que necesitan hospitalización, sus características, en qué unidades de salud asistieron, si se complicaron o no los pacientes, cuántos lamentablemente fallecen, y permite el monitoreo de ocupación de los hospitales. En fin, es un método de vigilancia que se enmarca de otro que se llama Centinela y que se usa para medir toda la estrategia de el COVID en México. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud recomiendan usar este tipo de vigilancia cuando hay transmisión comunitaria, y es el método para recopilar todos los datos epidemiológicos de manera sistemática y rutinaria y para asegurar una buena representatividad junto con los 32 sistemas de vigilancia estatales y el federal. Se escoge la muestra sobre la cual se van a tomar las muestras de laboratorio. Se toman al 100% de los casos de infección respiratoria aguda grave, al 10% del total de los casos de infección de respiración ambulatoria y al 100% de las defunciones. Con ello se hace una muestra representativa y se diseña toda la estrategia. A lo que voy es a que la narrativa de la oposición ha ido en que se están minimizando los casos, que en realidad son más los muertos. Es como toda estadística, se toma una muestra sobre la cual se diseña un plan. Nunca se ha dicho que es al 100% de los casos, y es que la oposición dice se tienen que hacer pruebas al 100% de las personas. El doctor Gatell en la comparecencia del Senado ponía un ejemplo, como en Wuhan, China, se hicieron pruebas a 9 millones de personas y de los 9 millones solo una salió positivo. Y miren que China pues es la segunda potencia mundial, si no es que ya al rato es una economía altamente desarrollada con muchos recursos tecnológicos y económicos. ¿Qué diéramos nosotros para estar como China? Lo estaríamos si no hubiéramos tenido 70 años de gobiernos malos y los últimos 40 de gobiernos neoliberales, sin duda. Si tuviéramos buenos gobiernos, pues seríamos una potencia, porque México tiene una potencialidad económica muy grande. Pero a lo que voy es a decir que el usar pruebas para todos es como si hoy alguien de ustedes se hiciera una prueba y sale negativa, pero sale, si toma un transporte público, pues ahí se contagia, por ejemplo, y pues está en el entendido de que no está contagiado, pero de camino a su casa puede contagiarse. No es así. Se hacen las pruebas a las personas con base en una estadística.
Y bueno, las epidemias son fenómenos inconmensurables. Es imposible que se pueda detectar a todos y cada uno de los. Sin embargo, países y personas como la oposición acá en México, que dicen que hay que aplicarle la prueba a todos. Y esto ni es posible, económicamente hablando, ni tampoco es necesario. Si se detecta, por ejemplo, aquí en México, si se han aplicado pruebas, pero si se detecta que lo único que hay son casos graves, el método Centinela sí permite detectar desde casos leves hasta casos graves. Y luego, pues, la oposición critica que hay un subregistro de las muertes, como lo afirma o lo afirmó el New York Times a principios de mayo. Pero analizando ese artículo, podríamos decir al menos 3 cosas de ese artículo. Primero, que sus fuentes, las fuentes que no cita, les llama personas con conocimiento del tema. Pero cuando se traduce, ¿cuáles son los argumentos que dan? Son puros juicios de valor. No hay datos científicos, no hay datos, son puras de salud cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque en días recientes, y todavía la semana pasada, 3 exsecretarios de salud se unieron a coro de la oposición para intentar descalificar el enorme y mayúsculo esfuerzo que está realizando las autoridades de salud de nuestro país. Tanto Julio Frenk, que estuvo con Vicente Fox, como Salomón Chertorivsky, que estuvo con Felipe Calderón, Carlos Robles, que estuvo con Peña Nieto, deberían de ser llamados a cuentas por el Congreso de la Unión y por la Fiscalía General de la República, porque resulta indignante e inmoral que quienes representaron a un régimen de corrupción, de privatizaciones, de precios inflados, de facturas falsas, de especulación con los precios de las medicinas, con el desmantelamiento del sistema de salud pública, en medio de una pandemia de las mayores dimensiones de las que tengamos memoria, salgan a acusar al gobierno federal de tener una mala estrategia y engañen a la opinión pública con calumnias de que se están ocultando datos. Que no se confunda la libertad de expresión con, pues yo digo, la falta de vergüenza que tienen estos 3 ex subsecretarios. ¿Cuáles son las evaluaciones que tenemos de los resultados del sexenio anterior? Pues primero, una población crónicamente deteriorada en su salud. La mayor vulnerabilidad ante la pandemia del COVID-19 está asociada a los factores de riesgo y a las comorbilidades como la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Lamentablemente los gobiernos anteriores no solo no implementaron medidas para contrarrestar la alta tasa de diabetes y obesidad, al contrario, la propiciaron, permitieron que el dinero de las grandes corporaciones, de la comida chatarra y de las químicas con altos contenidos de azúcar, esas estuvieran por encima de la salud de las y los mexicanos. Defendieron abiertamente a las corporaciones, por ejemplo, el propio Calderón en 2010, para que introdujeran un etiquetado que nadie entendía y al mismo tiempo se opusieron a que la comida chatarra fuera prohibida en las escuelas. Es decir, no solo no curaron a la gente, sino que la enfermaron. Y de acuerdo, bueno, me salto las cifras del INEGI y demás, que soportan los datos de enfermedades de estos sexenios. López-Gatell ha dado a conocer recientemente que al año mueren entre 600,000 y 700,000 mexicanos al año, donde más de la mitad de las muertes es ocasionada por la mala alimentación, por comer comida chatarra,
por esta comida tener exceso de sal, de grasa, de azúcar y total de calorías rebasar lo que soporta el cuerpo humano. El gasto en salud, el presupuesto en salud ha venido disminuyendo año con año. Si uno ve desde que estuvo Carlos Salinas de Gortari hasta el último día de Peña Nieto, el último año, el presupuesto en salud vino en picada. Y aquí que no se confundan, como lo confunden los de la derecha, de que no, de que creció, no. El gasto en salud bajó y lo que aumentó fue el Seguro Popular, que eso es otra cosa. Y ahorita vuelvo a ese tema. El presupuesto para la salud vino disminuyendo, mientras que las necesidades de salud aumentaron. 6.3 millones de personas más, de mexicanas y mexicanos, demandaron la atención del sector salud. Es decir, el incremento en las enfermedades aumentó. ¿Eso qué significa? Pues que no hubo una estrategia de prevención, no les importó esa. Ahora el INSABI, la primera línea que tiene es la prevención de las enfermedades, que la gente no se enferme. El presupuesto bajó y las necesidades crecieron, y la Secretaría de Salud, por ejemplo, el del gobierno de Peña Nieto, gastó 104,000% más en comunicación social de lo que le autorizó la Cámara de Diputados. Si lo hizo el candidato presidencial Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, que gastó 500% más de lo autorizado en comunicación social, pues también lo hacen los secretarios, más uno que quería ser candidato, como lo fue el secretario de Salud en ese gobierno. México es el 10º país de la OECD con el mayor gasto privado en salud, que representa 2.8% del Producto Interno Bruto. Es decir, las familias gastan cerca de 30,000 millones de dólares, lo que implica que también es un proceso de privatización de la salud. Mucha gente gasta en médicos particulares o medicinas porque el sector salud no los atiende o no los atendía. México es el país de la OECD con mayor gasto de bolsillo. 41% del gasto total de salud proviene del bolsillo de las mexicanas y mexicanos. Y aquí la evaluación del Seguro Popular, a pesar de que las grandes cantidades de dinero destinadas al Seguro Popular, supuestamente para garantizar el derecho a la salud de las personas en México que no tienen seguridad social, para eso iba destinado el Seguro Popular, pero cuando llega el presidente López Obrador, pues son 19 millones de personas que no tienen acceso a la salud. El manejo del Seguro Popular es totalmente corrompido. Reinaron las contrataciones irregulares, el sobreprecio de medicamentos, el pago indebido a personal inexistente, falta de cumplimiento a proveedores, transferencias de recursos a fines ajenos a la salud, y de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, en una década de 2008 a 2018 se malgastaron 77,700 millones de pesos asignados al Seguro Popular. Los estados que tienen el mayor número de irregularidades son Veracruz, cuando estuvo Fidel Herrera o este señor Ochoa, y Yunes. Ahí se desviaron 14,100 millones de pesos. O en Jalisco, con el del PAN, Emilio González, Aristóteles Sandoval del PRI, entre los dos desviaron 10,140 millones de pesos. El Estado de México, que desvió cuando estaba Peña Nieto, también durante Erubiel Ávila y Alfredo del Mazo, con 8,171 millones de pesos desviados. Lo mismo Chiapas, lo mismo Guerrero, etcétera. En 2016, la propia OCDE, la propia OECD, recomendó al gobierno federal retener el financiamiento del Seguro Popular en esos estados porque no había un buen uso de los recursos. A su entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
encontró que el gobierno de Peña Nieto dejó 326 hospitales sin concluir, de los cuales 160 fueron suspendidos por fallas estructurales y por no haber sido bien planeados. Los crearon para simular el cumplimiento de la aplicación de los recursos del Seguro Popular. Y además, de acuerdo con el Coneval, hay una barrera muy importante con los servicios de salud, que es la disponibilidad de recursos humanos. Es decir, no se cuenta con el suficiente personal médico. Hay 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, cuando debe de ser al menos 4 o 5 médicos por cada 1,000 habitantes. Una desesperante escasez de materiales quirúrgicos y médicos, que más bien estuvo concentrado en puros licitaciones y compras al sector privado que nunca cumplió. Y bueno, para terminar, la Secretaría de la Función Pública de Irmeréndira Sandoval anunció la investigación de un daño patrimonial al Seguro Popular por 7,800 millones de pesos no comprobados, pero ejercidos durante la administración de Calderón y de Peña Nieto. Reveló que en 2018 se utilizaron indebidamente 6,200 millones de pesos en unidades médicas no acreditadas, o sea, inexistentes, y con dinero del Seguro Popular. El titular de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se detectaron pagos a empresas farmacéuticas por más de 80,000 millones de pesos, involucradas estas farmacéuticas en fraudes fiscales. La Asociación Impunidad Cero dio a conocer que se identificaron 22,933 facturas falsas expedidas por el sector salud en 30 estados de la República y a nivel federal. Y datos por el estilo van dejando claro cómo el sector salud nunca fue una prioridad para los gobiernos neoliberales. Ahora vino la pandemia y una de las grandes lecciones pues es a que se tiene que atender el sistema de salud, se tiene que cambiar, modificar, ya se han dado todos los primeros pasos y lamentablemente el coronavirus pues llegó, pero eso permitió acelerar los pasos para la modernización del sector salud, para contratar nuevos médicos. Tan solo el personal médico se están contratando ahorita 41,000 personas y es impostergable atender las enfermedades crónicas que causan más muertes que el coronavirus, y se tiene que reducir la desigualdad social, garantizarle sus derechos a la gente. Estos ya no pueden seguirse relegando como lo siguen proponiendo las voces neoliberales. Gracias.